Nos encontramos más o menos en el siglo III a.C., concretamente estamos en Hispania, y en ese momento pues la península ibérica era un conjunto y una amalgama de culturas y de naciones que estaban en disputa constante entre sí. Tenemos que tener en cuenta que pues en la península ibérica había tribus autóctonas como los celtas o los íberos, pero al mismo momento pues hay dos grandes naciones barra imperios o futuros imperios, de momento depende de cómo lo veas, que están en constante expansión, cada uno por un lado. Tenemos en la parte sur Cartago, que desde hace muchísimo tiempo dominaba el mar Mediterráneo y que tiene pequeñas fortificaciones tanto en el sur como en el este de la península, de lo que hoy sería España concretamente. Y tenemos también a una incipiente Roma, bueno, quizá no tan incipiente, pero comparada con Cartago, sí que pues estaban todavía por debajo, que empieza a poner sus ojos en lo que luego sería Hispania, ¿no? Y también se empieza a expandir por el Mediterráneo y ve pues de manera muy golosa la posibilidad de establecerse en la península, concretamente empezando por el este, lo cual pues a Cartago evidentemente no le gustaba nada, y las tribus autóctonas, estos celtas y estos íberos, se ven entregados en guerras civiles entre ellos mismos y también con la amenaza constante de dos monstruos que vienen a por ellos. Y ese sería más o menos muy resumido el contexto de la mujer, de la historia de la mujer, mejor dicho, de la que te voy a hablar hoy. Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Imilce. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de Postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal, y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción. Son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla, que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que le puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. El problema principal que tenemos con Imilce es el problema principal que tenemos pues con el 99,9% de las mujeres de su época, y es que pues las fuentes en las que aparecen son pocas y bastante sesgadas. Pero bueno, en este caso sí que podemos conocer un poquito más comparado con otras personas, otras señoras con las que te he hablado en el canal, gracias a pues Silio Itálico con el poema Púnica, y también con Tito Livio y los anales, del cual pues evidentemente se saca bastante información histórica. El caso es que Imilce pues habría nacido pues en este siglo III a.C., no se sabe muy bien, pero quizá pues no sé, el 260 o alguna cosa así, en Cástulo, que se encuentra en la actual Linares, que está en Jaén, y si no eres de España, pues para situarlo un poquito, que sepas que está en Andalucía, al sur, y concretamente Cástulo pues era una ciudad bastante importante en la situación geográfica e histórica del momento. Y es que esta ciudad, Cástulo, no solamente tenía pues una posición estratégica y una muralla fortificada súper importante, sino que además disponía de numerosos recursos mineros. Parece ser que a Imilce, desde bien pequeñita, una de las cosas que más le gustaban era realizar ritos a dioses, a diferentes deidades, pues le molaba todo este tema. No se dice o no se sabe, o al menos yo no he sido capaz de encontrar a qué dioses realizaba estos ritos, pero bueno, sabiendo que su nombre venía a significar algo así como la protegida de Melkart,
que era un dios fenicio, pues quizá en cierto modo estaba algo predestinada a esta curiosa afición. Precisamente fue en el santuario de Auringis, también en Jaén, donde conoció a un jovencísimo, y quizá pues no te suene de nada, Aníbal Barca. Aníbal en ese momento pues estaba con su padre Amílcar dándose una vuelta por la península ibérica, echando un ojo a ver qué podían conquistar, porque estaban dispuestos a llegar aquí y arrasar con todo. Y es que hay una cosa que no te he contado, porque bueno, pues al no saber muy bien cuándo nace Imilce, pues voy dando algunos saltos, y es que la primera guerra púnica ya ha tenido lugar. Tuvo lugar, pues no sé si exactamente cuando Imilce nació, o poco después o poco antes, pero los cartagineses ya habían sido derrotados por Roma y habían perdido algunos puntos estratégicos del mar Mediterráneo, como podría ser Sicilia o Cerdeña. Así que Amílcar y su hijo Aníbal pues estaban de vuelta, ¿no? O estaban visitando Hispania pues para ver un poco qué es lo que podían ellos recuperar o cómo fortalecerse después de esta primera gran derrota. Claro, ¿qué pasa? Que los jefes de las tribus autóctonas que te he dicho que vivían en Hispania pues habían vivido una época de relativa paz con los cartagineses y tenían miedo de que una vez que Aníbal llegara al poder pues se le fuese la olla por completo, hiciese caso omiso de esa paz que tenían pactada y evidentemente pues arrasase con estas tribus que no tenían nada que hacer frente a Cartago. Así que todos estos líderes se reunieron bajo la protección de Mucro. Mucro era el padre precisamente de Imilce. Total, que Aníbal, pues conocedor también de este miedo que había en la península ibérica, decide presentarse ante Mucro para pues charlar, me imagino, de las intenciones que tenía, y es en este momento cuando tanto Aníbal como Imilce se conocen, ¿no? Precisamente en este santuario que te acabo de comentar. Y claro, ¿cuál es la mejor manera de asegurar que un tratado de paz hecho con un rey anterior lo va a seguir cumpliendo? Pues uniéndose las familias. En ese momento se acuerda el matrimonio entre Imilce y Aníbal, que sí, que es verdad que Cartago seguía manteniendo el deseo de expandir sus fronteras y agrandar el imperio, pero por este matrimonio ellos iban a pasar por ahí y las poblaciones locales pues no iban a sufrir ningún tipo de castigo. Esta boda tiene lugar en el 220, esto sí que se tiene fechado, antes de Cristo, en la actual Cartagena, y ya enseguida Aníbal se marcha hacia Sagunto para seguir con sus conquistas. Que por cierto, pues si no eres de España, te sitúo un poco. Cartagena está en Murcia, que sería la parte sureste de España, y Sagunto está en la Comunidad Valenciana, que sería la parte este de España. Es decir, estamos todo el rato bordeando el mar Mediterráneo. Sagunto en este momento era aliada de Roma y marchar sobre la ciudad pues resultaría en una clara intención de guerra contra Roma, lo cual pues era un acto ciertamente peligroso y un poco descabellado. Y aquí no solamente estaba Aníbal y su ejército, sino que también supuestamente lo acompañó Imilce, que en ese momento estaba embarazada. Es más, en el 219 a.C. pues daría a luz al hijo que tuvieron en común, de nombre Aspar Barca. Aspar nace en el campamento de la ciudad que están asediando, ciudad que finalmente Cartago conquistaría, y con esto se daría el pistoletazo de salida a la Segunda Guerra Púnica. Aníbal pues sabe evidentemente que la ha liado pardísima y que a partir de ahora las cosas se van a poner muchísimo peor. Así que lo que hace es marcharse con Imilce y con Aspar, con su mujer y con su hijo, hacia Gadir, que es la actual Cádiz, que esto sí que está al sur del todo de España, y allí les pide que por favor pues se queden allí para mantenerse a salvo. Imilce le dice que pues si le está tomando el pelo, si le está vacilando, que si ella se ha ido en su momento embarazada con él al campamento, aún sabiendo la que se iba a liar, pues que no la abandonase en ese momento. A mí me hace gracia pensar, ¿no?, el gran Aníbal, que luego pues se iría con sus elefantes hacia Roma, el gran terror
de Roma, pues siendo reñido por su mujer, en plan, en serio, después de todo lo que hemos pasado en este año, porque no llevamos más casados, ¿ahora me quieres que me quede aquí? No señor, esto no va a ser así. Al final Aníbal se marcha dejando a su familia en España, entiéndase España el territorio actual, ¿no? Evidentemente entonces no se llamaba España, pero se marcha y los cartagineses pues empiezan a perder estrepitosamente un montón de batallas y se cuenta que algunos de esos cartagineses para intentar remontar las derrotas que estaban sufriendo pues decidieron sacrificar a algunos niños a los diferentes dioses, que esto pues es un remedio que todo el mundo sabe que funciona perfectamente, y la casualidad que uno de los niños que iba a ser sacrificados era el hijo de Aníbal, y Aníbal dijo, hola, va a ser que no. Escribió una carta para decirle a su mujer que por favor que impidiese el sacrificio de Aspar, que hiciera lo que fuese necesario, pero que ese niño no iba a ser sacrificado, y finalmente pues no lo fue. Total, que al final me imagino que como todo se empezó a ir un poco de madre, y Milce y Aspar volvieron a Cástulo, a la ciudad natal de nuestra protagonista, y allí pues esperaron a ir recibiendo noticias, a ser posible buenas noticias del cartaginés, pero lamentablemente hubo una epidemia de peste por la zona y en el 214 a.C. tanto la madre como el hijo sucumbieron y fallecieron, de manera que Aníbal, estando en Italia, pues no se pudo despedir de ellos y por fortuna pues tampoco fueron conscientes de la grandísima derrota que sufriría el imperio cartaginés. Claro, ¿y qué pasó con todos esos territorios que en un principio pues habían firmado la paz con Cartago, ¿no? Concretamente con la ciudad de Cástulo? Pues que con las sucesivas derrotas de Aníbal, Cástulo decidió darle la espalda porque ya una vez fallecida Milce ya daba igual cualquier tipo de tratado y se alió con los romanos. Es más, esto lo manifiesta Tito Livio en los anales y voy a leerlo para que lo sepáis textualmente de sus palabras. Cástulo, fuerte y célebre ciudad de Hispania, tan estrechamente unida a los cartagineses que la esposa del propio Aníbal era de allí, se pasó a los romanos. Es decir, que una vez que Milce ya no está, pues a tomar por cleta la biciclo, el trato de paz. Están viendo que la cosa no va a ir bien, pues mejor nos hacemos amigos de los romanos, porque ya sabemos los romanos cuando están enfadados de qué guisa vienen y no estaban dispuestos a aceptar esa situación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No doy palmadita porque como el micro me va fatal y solo me va medio bien si lo sujeto, pues si doy palmada te reviento los tímpanos. El caso es que la historia de Milce pues es que es cortísima, la pobre, pues es que entre que nadie se interesó mucho en su historia y que tampoco duró mucho en el tiempo, pues esto es lo que hay, vídeo extra corto, pero bueno, evidentemente aunque tenga pocas cositas que contar, pues no me iba a saltar obviamente pues a una de las figuras prerromanas femeninas de España, dentro de lo que es España, que entonces no existía, ya lo sé, no me la podía saltar. Así que espero que te haya gustado el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de Kiomara. Hasta entonces, un besito, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.